Fernando nos pide consejo. Él es un empresario y está consciente de que muchos de sus trabajadores están abusando de él e incluso le están robando. Solo esperan el momento para que Fernando no esté en la fábrica y ellos puedan robar, ellos puedan tomarse más tiempo del debido a la hora de la comida, puedan echar relajo, en fin. Él está preocupado porque está bajando la productividad de su empresa. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le podemos aconsejar? Al parecer esto es un problema cultural en nuestro país. Vamos a abordar el tema herencias generacionales. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto que nos reciban en sus hogares para platicar de estos temas que a veces son difíciles de abordar en casa. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y vamos a escuchar una breve semblanza de cada uno de ellos. Ingeniero Gilberto Rocha, consejero familiar con más de 18 años de experiencia. Ariel Corpus, maestro de antropología por el Centro Superior de Antropología Social. Licenciada Mari Carmen Limón, psicóloga y terapeuta de Fundación Valeria. Licenciado Gustavo Chávez, teólogo y conferencista. Y en estos momentos vamos a escuchar qué opina la gente. Abusar de los demás porque quiere ser siempre el primero. Todos quieren siempre ser primero en todo. Y a lo mejor porque el otro es mejor, ¿no? Depende de la educación que cada uno tenga. Porque, por ejemplo, yo soy su compañera de usted y yo le digo, ay, ¿me cubres mi turno X? Y usted me dice siempre que sí. Ay, bueno, me dice siempre que sí. Entonces, cúbreme mañana otra vez o X cosa, ¿no? Dando inicio a este tema del día de hoy, herencias generacionales, hacemos un poco referencia a lo que analizaba Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, donde él describe cómo el mexicano es muy dado a afectar a otros sin que se dé cuenta y a abusar en cierta forma, ¿verdad? Como querer darle en la torre, ¿no? Tenemos esa expresión aquí en México. ¿Tú qué opinas al respecto, Mari Carmen? Bueno, pues definitivamente es una situación que culturalmente nos ha venido persiguiendo, ¿no? desde nuestros antepasados. Incluso es algo justificado cuando alguien hace algo que de alguna manera afectó a una tercera persona y lo comenta con sus iguales, bueno, hasta sale aplaudido, ¿no? En este aspecto. Es algo con lo que venimos cargando generacionalmente. Gracias, Mari Carmen. Ariel, ¿y tú qué opinas? Tú que tienes ahora sí que amplios estudios respecto a la sociedad, ¿tú estás de acuerdo que esto es una herencia que hemos adquirido de nuestros antepasados? Evidentemente hay estructuras de fondo o patrones, se podría decir, que venimos reproduciendo a escala macrosocial, ¿no? En este caso, lo que efectivamente hace Paz es poder rastrear ensayísticamente este hecho, un hecho histórico, un hecho cultural y cómo se va desenvolviendo en la sociedad desde escalas macrosociales, en este caso heredadas de la conquista, hasta aspectos microsociales, como un problema muy particular como el que ya señalaste en la introducción. Gustavo, ¿qué ocurrió durante la conquista y qué es lo que sientes tú que hayamos heredado? Bueno, los españoles esclavizaron a los indígenas, forzándolos a trabajar. Abusaron, los expusieron al hambre, al maltrato. Y obviamente el fruto de ese trabajo pues no era para ellos, no le era retribuible. Por lo cual, pues los indígenas, al trabajar duro y no recibir una remuneración, empezaron a generar cierta animadversión en contra del trabajo. Y esa herencia la hemos venido, desgraciadamente, hablando de una manera general, la hemos venido heredando en México, ¿no? O sea, ¿para qué trabajar
Si lo que estoy trabajando no va a ser para mí, ¿para qué trabajar si voy a ser mal pagado? ¿Para qué trabajar si voy a ser mal remunerado? Ajá. Y hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan, ¿no? Sí, efectivamente lo que dice Gustavo, en ese sentido, desde el momento mismo de la conquista se da eso, el trabajar y no ser remunerado. Y recordemos también que la conquista se logra consumar gracias a una traición, y de ahí de la Malinche, y de ahí el término malinchista, ¿verdad? Y que es parte también de la historia de nuestro país, de los movimientos sociales, la independencia, la revolución, están plagados de traiciones, de engaños, y siempre con la idea de que el que pudo abusar del otro, el que pudo traicionar, el que pudo salir con ventaja, lastimando, dañando, matando inclusive al oponente, o haciendo cualquier cosa por hacerlo desaparecer de la tierra, se veía como la parte fuerte, el inteligente, el vencedor, el que podía más que los demás. Y eso obviamente, como decía nuestro compañero, él ha venido permeando a la sociedad hasta niveles micros, porque es el mismo pensamiento que se va dando de uno a otro. En una empresa, en cualquier lugar, buscar abusar del patrón, o el patrón buscar abusar del trabajador. Después, por ejemplo, ingresa la figura del sindicato, ¿verdad?, para que se evite el abuso del trabajador. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, el sindicato ahora abusa del empresario y es buscar quién abusa de quién. Sí. Como que es parte de un contexto, parte de un sistema en el que nos movemos los mexicanos. Y el tratar de sacar en todo momento ese provecho o esa ventaja, ¿no?, tal vez del jefe, ¿no?, uno como empleado. Vamos a un primer corte y vamos a seguir platicando acerca de este tema. Así que no se vaya, volvemos. Llama y participa con nosotros. Desde que está en el vientre el bebé, ya empieza a recibir toda esta situación inconsciente. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Pues supongo que no ver pelear a los papás, no insultarlos y no tener malas palabras enfrente de ellos. Con una buena educación. Platicándole, dándole consejos, que es lo más importante. Con una buena educación desde el hogar, apoyándolos en lo que ellos quieran hacer desde pequeños. Obviamente si en casa se les da una cultura bien, fuera de ella la pueden ejercer bien. Estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo que las líneas están abiertas si usted requiere un consejo. Gilberto, retomando el tema, coméntanos, por favor. Ahora, estos casos que comento, los dos niños, hijos de pepenadores, no conocieron a sus papás, o por lo menos no convivieron más de 9 o 10 meses, uno de ellos y el otro un mes, tienen la misma tendencia de pepenar. El otro chiquito nace y nunca conoció a sus padres y tiene la tendencia a tocar a los demás pequeños, tal vez sin la malicia ni nada podríamos pensar, pero era una situación que los demás chiquitos no tenían. Ahora, eso refuerza la idea de cómo los seres humanos heredamos inclusive tendencias a determinadas acciones o determinadas cosas. Una de ellas bien puede ser una adicción, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Ahora, me llama poderosamente la atención, Gustavo, porque aquí en este programa pues se ha repetido por varios especialistas que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿No estaremos aquí ante una situación de herencia espiritual? Porque digo, son pequeños de tan solo meses de edad, ¿no? Como tú comentabas. Sí. ¿Cómo es que pues ya tenían esa conducta de ir y pues literalmente sacar de la basura, ¿no?, sus alimentos? Seguramente que sí, porque incluso psicológicamente se heredan cosas no solamente conscientemente, sino también de manera inconsciente
uno va recibiendo herencias. Yo no me puedo dar cuenta y haber recibido mucha información de parte de mis papás, incluso estando en el vientre de mi madre, recibo la información que mi madre está teniendo del mundo externo, del ambiente del que vive. Y yo sin estar consciente estoy recibiendo, y no solamente voy a recibir, como lo decíamos en programas anteriores, una herencia material, también recibo una herencia emocional, también recibo una herencia espiritual. Mis padres me van a dejar una herencia material, una herencia a nivel alma y otra a nivel espíritu. Yo creo que con lo que nos está comentando Gilberto, pues queda más que comprobado, ¿no? Tú en tu experiencia profesional, ¿has visto esto también? Sí, de hecho, tuvimos un paciente, una mujer embarazada, que desgraciadamente cayó en coma, el resto del embarazo murió y tuvo a su bebé, era un niño. Fue un niño, pero desde el principio ella, nos platicaba el papá, que siempre dijo, es que va a ser futbolista, le va a encantar y no sé qué, y todas estas expectativas que desde el momento de la concepción, ambos padres ya depositan, ¿no? En el bebé. Entonces pasó el tiempo, el niño creció y de la nada le empezó a gustar el fútbol. Y cosas que la madre había mencionado, había hablado al bebé en el vientre, él las repetía inconscientemente. Es una acción psicológica, en psicología se conoce como el inconsciente colectivo, ¿no? Wow, mira, entonces, hasta se me enchina la piel. Es posible, sí, claro, es lo que estaban comentando Gilberto y Gustavo. Son situaciones que heredamos sin darnos cuenta. Conforme va evolucionando el ser humano, la memoria también evoluciona. Antes, no sé, seguramente a ustedes les ha pasado. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿te acuerdas cuando te bautizaron? No, pero si le preguntas ahora a un niño de 6 años, ¿te acuerdas cuando te bautizaron? Tenías escaso, casi cumpliendo el año, se va a acordar, ¿no? Entonces, incluso esa información ya ha cambiado. Entonces, desde que está en el vientre el bebé, ya empieza a recibir toda esta situación inconsciente. Hoy, pues eso está muy interesante, porque digo, uno pensaría que lo más lógico es que el ejemplo de los padres es el que influye bastante, ¿no? Y pues no sé si al respecto también quieras comentar algo, Ariel. Sí, bueno, salvo los que digan los especialistas, y habrá que remitirnos a los hechos, ¿no? Pero también habrá que ver esa otra, como decía Mari Carmen, esas expectativas que se construyen y que de algún modo cuando los bebés o los niños están en los vientres, le evocan todas esas expectativas, ¿no? También es esta parte humana, efectivamente, de afectividad, valga la redundancia, ¿no? Hay una afectividad sobre el vientre y el niño puede también crecer con ciertas conductas, con ciertas orientaciones, ¿no? Por ahí va también la... Ok, pero yo creo que, bueno, definitivamente no debemos dejar a un lado, Gilberto, el hecho de que el ejemplo de los padres definitivamente sí influye para heredar conductas. Claro. Sobre todo cuando ese ejemplo puede ser modificado de una manera positiva. Eso yo lo he visto mucho, por ejemplo, en casos de niños que habiendo nacido en hogares, o no en hogares, tal vez de manera trágica, producto de una violación, en medio de un hogar disfuncional, etcétera, y por determinada circunstancia ese niño es dado en adopción a una familia que lo anhela, lo espera. Uno puede ver cómo la vida de ese niño se puede cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora tiene otro contexto. Sí, tal vez hay una carga genética muy grande en cuanto a las herencias o predisposiciones, pero ahora el nuevo hogar, con el amor, la educación, el ejemplo, la formación, también puede ahora inclinar la balanza del otro lado y ofrecerle totalmente una vida diferente a ese pequeño. Claro, ¿tú estás de acuerdo, Gustavo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos en este mundo, no importa las condiciones en las que hayamos nacido, la forma en que nos engendraron, tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Nuestro destino no está definido, lo podemos cambiar y Dios nos ha puesto y nos ha dado la decisión para poderlo hacer, la capacidad para hacerlo. Yo creo que es momento de enviarle un mensaje directo a los padres de familia, pues para decirles que el ejemplo definitivamente es muy importante. ¿Qué mensaje les darías tú, Mari Carmen? Pues retomando un poco lo que decíamos, ¿no? No necesariamente porque yo tengo una conducta o tengo una actitud, mi hijo tiene que repetirla. Yo creo que hay que romper de inicio con esta situación, ¿no? Es un poco falta de cultura, un poco falta de información. A veces me ha topado con casos de padres de familia que dicen, bueno, ya tienes 5 hijos, ¿para qué tienes otro más? Piensa, no, pues es que es un ingreso más, ¿no? Ya puse a trabajar al grande, al que le sigue, pues él también. Entonces, con eso es con lo que hay que romper.
con mis expectativas, ¿no? Con lo que mis hijos van a generarme a mí como ganancias. Las ganancias secundarias, pues son finalmente lo que nosotros tenemos que ayudar a los niños a que creen su propio criterio. Vámonos a una pausa y vamos a regresar con este tema que está muy interesante. Volvemos. Llama y participa con nosotros. ¿Qué le estamos dando peso a qué palabras, a qué tipo de discursos, a qué tipo de bendiciones o a qué tipo de maldiciones? El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Antes de continuar, queremos agradecer su confianza y sobre todo que usted nos llame. Nosotros queremos servirle y apoyarle. Antes del corte habíamos platicado un poquito de cómo Haití, siendo un país que comparte con República Dominicana, es un país que está inmerso en una, pues ahora sí que en una pobreza extrema, en una miseria. Y me llama mucho la atención algo de lo que comentaba Gilberto, que ellos han hecho pactos con la muerte, con la brujería, etcétera. ¿Tú nos podrías comentar algo al respecto? Sí, mira, reitero, no quiero aventurarme a juzgar si hay pactos de por medio, ¿no? No es, digamos, mi especialidad. Pero lo que sí es cierto es que también Haití tiene otro problema, un problema de índole más estructural, de índole efectivamente a nivel de ingresos, de que no tiene las mismas tendencias económicas como lo tiene países donde el número de temblores por día sobrepasa el número de temblores en Haití, como es el caso de Chile, pero que las condiciones de estabilidad política y de estabilidad económica son muchos mejores. A lo que voy es que no podemos tampoco desatender el aspecto social, el aspecto macroeconómico, ¿no? Sí. Y por el otro lado no quiero aventurarme en decir de que efectivamente existen de antemano ciertos pactos o ciertas tendencias a proferir maldiciones. Ajá. Gustavo, ¿tú estás de acuerdo con esto? Digo, a mí me surge como, Yo creo que me llama mucho la atención, sí, ¿no? Las creencias de la sociedad van a provocar ciertas conductas y las conductas van a crear consecuencias y de ahí las maldiciones. Yo creo que las creencias en la mayoría de la gente de Haití, no quiero ni pretendo decir que todas, claro, los han llevado a cierto tipo de conducta, que eso mismo también lo podemos ver reflejado en una familia. De acuerdo a las creencias familiares, personales, nos van a llevar a un patrón de conducta. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona que adora la muerte, sí, su conducta, porque ese Dios, esa creencia que él tiene, le va a exigir cierto modo de conducta a alguien que adora a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Claro. Va a ser su conducta. Muchas veces vamos a ver que los pueblos son reflejos de los dioses a los que adoran. Y eso, obviamente, de acuerdo a sus creencias, vamos a tener ciertas exigencias. Y esas exigencias de parte de lo que creemos van a generar conductas y esas conductas van a crear resultados sobre nuestra vida personal, familiar, de una nación o de un colectivo. Claro. Gilberto. Yo quisiera citar un dato histórico. Abraham es un personaje de la historia que la gente podría consultar en cualquier Biblia. Y él tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y él bendijo a sus hijos y declaró que ellos serían de bendición para la tierra. Bueno, fíjense el poder de una bendición. El pueblo árabe ha sido de tanta bendición para la tierra que pues hoy en día, pese a las conquistas de los romanos, de los griegos, etcétera, etcétera, manejamos la numeración arábiga. Y muchas cosas que al día de hoy utilizamos se la debemos
a los árabes. Es decir, la bendición de Abraham sobre Ismael fue cierta. Ahora, muchos de los avances tecnológicos que hoy ya disfrutamos, como un celular y muchas otras cosas más en la computación, se la debemos a los cerebros judíos, que son descendientes de Isaac. Vuelvo a preguntar, ¿será coincidencia o será simplemente el hecho de que Abraham fue un hombre visionario que supo entender lo que era una bendición, bendijo a sus hijos, bendijo a los pueblos que habrían de salir sobre ellos, y miren, seguimos hoy en día disfrutando de esas bendiciones. Claro. Yo no sé cuántos de nosotros cuando pensamos en nuestros hijos, pensamos, ¿cómo puedo bendecirlos? Y que ellos a su vez sean de bendición para los demás, y no solo mis hijos, sino mis nietos y los hijos de mis nietos, por generaciones, hasta que este mundo exista. Vamos a consejos finales. Yo creo que ese es un buen punto, pero se nos ha terminado el tiempo. Mari Carmen, tu consejo final. Bueno, hablando en el aspecto psicológico, emocional, una manera de bendecir a los hijos o a la gente que nos rodea es realmente manejando o fomentando su autoestima y su seguridad, ¿no? Si nosotros de verdad nos creemos que somos capaces de hacer algo y lo fomentamos en nuestros hijos, ellos van a crecer con esta mentalidad. Ok. Entonces, eso se transmite. Y un lenguaje positivo. Un lenguaje positivo. Gracias, Mari Carmen. Ariel, tu conclusión. Sí, siguiendo esta línea del lenguaje, hay algunas nuevas propuestas en las cuestiones de teorías del discurso, precisamente una de Ernesto Laclau, un autor. Él señala que efectivamente todos los lenguajes o todos los discursos, en este caso vamos a ponerlo así, todas las bendiciones y maldiciones, tienen un significado, ¿no? Pero lo que señala el autor, y es el consejo, los significados son vacíos, es decir, le atribuimos nosotros el significado y lo dotamos para nuestro propio contexto, el peso que debe tener, ¿no? Si efectivamente puede haber una maldición, bueno, ¿qué significado le estamos dando? Es vacío de por sí, porque no puede permanecer fijo en el tiempo, ¿no? Si es una bendición, digámoslo así, también le podemos dar significado, ¿no? Es decir, nosotros, al fin de cuentas, somos los que decidimos qué le estamos dando peso, a qué palabras, a qué tipo de discursos, a qué tipo de bendiciones o a qué tipo de maldiciones. Y efectivamente, siguiendo la tónica de esta mesa, pues es que vayamos por los buenos consejos, vayamos por las buenas actitudes, por las buenas bendiciones, por las buenas palabras, por los buenos discursos. Gracias, Ariel. Gilberto. En el caso de las familias que nos ven, que descubran que hay aparentes casualidades o coincidencias en sus vidas y sus antepasados, amigo, no se quede en esa condición, busque ayuda, porque también es posible escapar de esa maldición y convertirlo en una bendición. Hay muchas maneras de poderlo hacer. Ese poder de la lengua, el poder hablar bien sobre los demás, es factible hacerlo, pero si usted descubre por alguna razón alguna maldición en su vida y no sabe de qué manera romperlo o acabar con ello, busque ayuda. Es factible hacer ese cambio. Hay muchos anuncios en el periódico que dicen brujos y curanderos que ellos rompen maldiciones. ¿Tú a quién buscarías? Definitivamente a Dios. La Biblia establece que Él puede convertir la maldición en bendición. Y si usted vive bajo una maldición y la ha identificado, busque a Dios. Dios le quiere bendecir. Dios es bueno y quiere bendecirle. Dios tiene palabras de vida siempre para nosotros. Y la ayuda de la que comentaba Gilberto, yo puedo ser ahorita un poco más específico y decirle que la puede encontrar en la Biblia. Ahí están palabras de bendición, palabras buenas que vienen de parte de Dios. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Ha sido una mesa muy interesante, un tema que ha aportado yo creo que mucho a nuestras vidas. Así que ahí están los consejos sobre la mesa. Usted decide. Y le esperamos a su programa, El que oye consejo. Cuídese mucho y hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.